Este es un programa de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua. Bienvenidos. Estás escuchando Voces de la Investigación, un espacio de divulgación científica donde dialogamos sobre educación, sociedad y conocimiento. Soy Silvia Castillo López, maestra de Educación Especial, y te doy la bienvenida a este espacio para que juntos y juntas descubramos cómo las habilidades socioemocionales abren nuevas oportunidades de aprendizaje e inclusión. Abrimos este espacio con información clave. Escucha nuestra cápsula informativa. ¿Sabías que las emociones también influyen en cómo aprendemos? Las habilidades socioemocionales permiten a los niños y niñas reconocer lo que sienten, fortalecer su confianza y relacionarse mejor con los demás. Estas habilidades son clave para favorecer su inclusión, participación y bienestar. Cuando se sienten comprendidos y seguros, aprenden mejor. Desarrollar sus habilidades socioemocionales no solo transforman su experiencia escolar, sino también su vida. Para entender mejor, aquí tienes un dato relevante. ¿Sabías que las emociones también influyen en cómo aprendemos? Diversas investigaciones han demostrado que cuando los estudiantes desarrollan habilidades socioemocionales como la confianza, la empatía y la autorregulación, su aprendizaje puede mejorar significativamente, además de fortalecer su bienestar personal y la convivencia dentro del entorno escolar. Cuando un estudiante se siente tranquilo, seguro y motivado, su cerebro está en mejores condiciones para concentrarse, comprender y retener información. En cambio, cuando experimenta emociones como el miedo, la ansiedad o la frustración constante, su capacidad de atención y aprendizaje puede verse afectada. Cuando los estudiantes creen en sus capacidades, se sienten más seguros y seguras para participar, hacer preguntas y enfrentar retos. Esta seguridad también impacta en la forma en que se relacionan con los y las demás, favoreciendo el respeto, la empatía y la colaboración en el aula. La empatía, por su parte, permite comprender lo que otros y otras sienten. Esto es fundamental para construir ambientes más inclusivos, donde cada estudiante se sienta valorado y respetado. Cuando se fomenta la empatía, se reducen los conflictos y se promueve una convivencia más armoniosa. Por ello, el papel del docente, la familia y el entorno es fundamental. A través de acciones sencillas como escuchar con atención, validar emociones, brindar acompañamiento y modelar formas adecuadas de comunicación, se pueden generar espacios donde los estudiantes se sientan seguros para expresarse. Fomentar las habilidades socioemocionales no es una tarea adicional, sino una parte esencial del proceso educativo, porque al final, aprender no solo implica adquirir conocimientos, sino también desarrollar herramientas para la vida. Y en ese camino, las emociones no son un obstáculo, sino una guía que, cuando se comprende, puede potenciar todo el proceso de aprendizaje. Para muchos estudiantes, sentirse escuchados, valorados y seguros emocionalmente puede marcar la diferencia entre participar en clase o permanecer en silencio. Educar es transformar realidades. Esto es nuestro producto didáctico. Quiero compartirles ahora una historia muy especial. Este cuento fue escrito por el alumno Isaac Eduardo Castillo López, de 11 años, estudiante de sexto grado de primaria de la escuela Luis Urías Beldarrain 2005.
en un contexto educativo que promueve la inclusión y el desarrollo de todos los estudiantes. Su trabajo obtuvo el primer lugar en la vertiente de cuento del concurso Don Quijote nos invita a leer, lo que le permitió avanzar a la etapa Zona 31. Este logro demuestra que cuando se fortalecen las habilidades socioemocionales como la confianza, la perseverancia y la capacidad de expresión de emociones, el talento encuentra su voz. Escuchemos su historia, en voz del profesor José Antonio Quintana Sánchez. Juan y el monstruo. Un niño llamado Juan, a quien le hacen bullying por ser pequeño de estatura, resuelve su problema gracias a su mejor amigo, el monstruo, quien lo ha ayudado con sus problemas y a lograr lo que siempre ha querido hacer. Érase una vez un niño llamado Juan. Le encanta jugar con la pelota, también los videojuegos y cantar. Pero lo que no le gusta para nada es la oscuridad y la escuela. Porque en la escuela le hacían bullying por no ser lo suficiente alto. Siempre lo molestaban diciéndole cosas como chaparro, pitufo o minion. Pero Juan no le contaba a nadie que lo molestaban en la escuela. En las noches era su mayor miedo. Le temía a la oscuridad por los sonidos raros por la ventana y también que hubiera un monstruo debajo de su cama. Tenía que ser valiente para poder dormir. Cuando comenzaba el día en la escuela, la maestra Laura le dijo a todo el salón que tenían que hacer una exposición sobre la contaminación. En equipos. A Juan le tocó el equipo del niño que lo molestaba, llamado Antonio. Al regresar a casa, tenía que investigar y escribir sobre el tema de la contaminación para el día siguiente. Terminó de investigar y ya era tiempo de dormir. Cuando apagó la luz, se fue corriendo hacia su cama para esconderse de los monstruos. Cuando estaba a punto de dormirse, escuchó un ruido debajo de su cama. Se despertó asustado, arropado con la cobija, muy atento por si escuchaba otra cosa más. De repente vio una sombra al lado de su cama. Se quedó paralizado. Juan agarró una linterna para poder ver bien, pero cuando volvió a ver la pared donde estaba la sombra, ya no estaba allí. Juan sentía como si algo lo estuviera vigilando. Vio al lado opuesto y ahí estaba el monstruo. Juan gritó. Ahora se sentía mucho más asustado. El monstruo le dijo a Juan preocupado que se tranquilizara, que no le haría daño, que solo era un monstruo que buscaba amigos. Juan le dijo asustado: ¿En serio solo buscas amigos? El monstruo dijo que sí, que buscaba amigos desde hacía años, pero no ha conseguido a ninguno porque los niños al solo verlo gritaban de miedo. Parece que les va a dar un infarto. Juan se tranquilizó al escuchar esto y le dijo que tampoco tenía amigos. Le ofreció al monstruo su amistad, a lo que él respondió fascinado que sí. Por la mañana, Juan fue a la escuela. El monstruo fue con él sin que supiera. Al entrar al salón, Antonio, el bravucón, le dijo con burla: «Jeje, ¿trajiste la información, pitufo?». Todo el salón comenzó a reír. El monstruo, preocupado por Juan, le dijo susurrándole al oído: ¿Él es quien te hace bullying? Triste, Juan le dijo que sí y se sentó en su pupitre. La maestra llegó al salón y empezó a explicar sobre la exposición. El monstruo salió de la mochila de Juan sin que nadie sospechara ni lo viera y le dijo: No creas lo que te dicen. Ellos no pueden ver lo especial que eres. Juan se animó al oír eso. Incluso olvidó lo que le dijeron cuando entró al salón.
Al pasar el rato, era tiempo de ir al recreo. Al salir al patio, se sentó a comer. El monstruo vio que sus demás compañeros estaban jugando básquetbol, menos él. Le preguntó por qué no jugaba con los demás. Juan se quedó callado por un momento y finalmente respondió: es porque me dicen que soy muy chaparro y también que nunca encestaré porque soy pequeño de estatura. El monstruo le dijo que fuera a una cancha de básquet que no esté ocupada, y lo hizo. Había una cancha que encontró sin personas. Al llegar, le dio un balón, pero Juan no quería jugar porque tenía miedo de que tuvieran razón los bullings. El monstruo le dijo confiado: Nunca sabrás de lo que eres capaz si no lo intentas. Entonces Juan lanzó el balón a la canasta y encestó en la primera vez, y eso que nunca había jugado básquet antes. Después de ir a la escuela, fue camino a su casa en bicicleta. El monstruo empezó a sentirse algo mareado. Entonces Juan se detuvo en un parque pequeño, pero allí estaba Antonio con los demás niños. Temeroso, intentó salir del parque sin que lo vieran, pero accidentalmente pisó una bolsa de dulces y lo escucharon. Antonio se acercó a él y le dijo: ¿Qué estás haciendo aquí, enano? Juan le respondió que solo se detuvo en el parque porque su amigo se sentía algo mareado. Antonio le dijo en burla: ¿y en dónde está tu amigo? ¿Es tu amigo imaginario? Riéndose a carcajadas de él. Juan le respondió asustado que no era imaginario, que más bien era un monstruo, y que ese monstruo era su mejor amigo. Antonio lo empujó, diciéndole con sarcasmo que su mejor amigo era un dinosaurio rosa con playera. Los demás bullings se acercaron gritando con bravuconerías para ver la pelea que estaba a punto de hacer Juan y Antonio. Juan se levantó temblando y trató de frenarlo. Le dijo preocupado que la violencia no resolvería nada. Esto hizo sentir a Antonio mucho más envalentonado. Estaba a punto de golpear a Juan, pero el monstruo le detuvo el golpe. Los otros niños, sorprendidos, después de ver al monstruo, que entonces se hizo visible, decidieron irse corriendo, asustados y a toda prisa. Antonio se quedó paralizado del miedo y dijo: ¡El monstruo es real! Antonio, por el miedo, mojó sus pantalones. Avergonzado y asustado, se fue corriendo a su casa. Juan le agradeció al monstruo por salvarlo del golpe. El monstruo dijo emocionado: ¡De nada! Juan le preguntó que por qué estaba emocionado. El monstruo le dijo que es la primera vez que asustaba a alguien a propósito. Entonces los dos regresaron a casa a ver una serie. El monstruo le preguntó cuál veía. Juan le dijo: la serie que yo veo es un show más, pero los demás bullings ven otras series más chidas como Stranger Things o animes, y por esa razón también se burlan de mí. Por lo que veo, dicen que son solo caricaturas y las demás son series para más grandes. El monstruo le dijo a Juan: No te compares con los demás. Y él le respondió con una pregunta: ¿y cómo se hace eso? He intentado no compararme con los demás, pero no puedo. El monstruo le respondió que para eso tiene que pensar en ¿qué tienes tú que los demás no tienen? Juan lo pensó unos 2 minutos, y cuando dejó de pensarlo, se emocionó y le dijo al monstruo que él tiene muchas cosas que los demás no tienen. En un rato se hizo de noche, y después de cenar, entonces se fueron a dormir. Juan en su cama y el monstruo debajo, los dos tapados con su cobija tibia. Cuando amaneció,
Juan tenía que ir a la escuela porque era viernes, pero el monstruo le dijo triste que se tenía que ir. Juan le preguntó confundido: ¿A dónde vas? Te necesito. ¿Qué pasará con los bullings? El monstruo le explicó que tiene que ir a cuidar a otro niño, así como lo cuidó a él. Preocupado, le dijo que lo molestarán cuando llegara a la escuela y tiene miedo de que lo golpeen. El monstruo respondió: Recuerda el susto que les dimos. Lo más probable es que por el susto ya no se meterán contigo. Y si aún así te molestan, debes decirle a un adulto. El monstruo le dijo nuevamente las cosas que le ha dicho a Juan para animarlo, como: No les creas lo que te dicen los bullings. Ellos no pueden ver lo especial que tú eres. Nunca sabrás de lo que eres capaz si no lo intentas. No te compares con los demás. ¿Qué tienes tú que no tengan los demás? También le dijo unas cuantas cosas diferentes para animarlo, si vuelve a pasar. Como: Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Al escribir la historia de tu vida, no permitas que nadie más sostenga el lápiz. No permitas que alguien más te haga sentir menos especial que los demás. Cada quien es único. Juan se animó un poco más. Entonces se dieron un abrazo muy largo, por última vez. El monstruo le dio una carta y le dijo: Ábrela cuando estés en casa. Y entonces se fue diciendo un adiós. Con sus ojos llorosos, Juan entendió que no regresaría. Al llegar a la escuela, ahí lo estaban esperando para golpearlo, por la vez que el monstruo los asustó. Juan, muy asustado, pero decidido, se fue corriendo a buscar a su maestra, mientras los niños lo perseguían. Cuando encontró a la maestra Laura y le dijo por primera vez: Maestra Laura, Antonio y los demás niños me hacen bullying. Y le explicó todo lo que había venido ocurriendo en relación a los abusos de Antonio y sus amigos. Cuando empezó la clase ese día, y con ellos las exposiciones de equipo, los bullings dejaron de molestarlo porque la maestra Laura había hablado con ellos. Cambiaron su actitud y Juan se animó a tener amigos en la clase compartiendo su trabajo. Al llegar a casa, Juan abrió la carta que le había dejado el monstruo. Juan, no olvides que eres especial y que fuimos mejores amigos. Recuerda las cosas que te dije y espero que tengas un gran futuro, amigo. Te escribe con cariño el monstruo. Fin. Cada historia tiene algo que enseñarnos. Abrimos el espacio de hoy para escuchar la entrevista. Ahora escucharemos la voz de nuestro protagonista. En esta ocasión realizaremos una breve entrevista al estudiante que participó en el concurso de escritura con el cuento que acabamos de escuchar, Juan y el monstruo. A través de esta historia comparte una experiencia que habla sobre la valentía, la amistad y la importancia de creer en uno mismo, incluso cuando se enfrentan situaciones difíciles como el bullying. En esta conversación queremos conocer cómo nació su historia, qué le inspiró a escribirla y qué aprendizajes le dejó esta experiencia. También exploraremos cómo la escritura puede convertirse en una forma de expresar lo que sentimos y de fortalecer la confianza en nosotros mismos. Escuchemos ahora su experiencia. Para comenzar, ¿nos puedes decir tu nombre y en qué grado vas? Sí, mi nombre es Isaac Castillo López y estoy en sexto de primaria. Ok. ¿Te gusta escribir historias, Isaac, o fue la primera vez que participaste en un concurso? Sí, me gusta mucho escribir historias y así. Y sí, fue la primera vez que participé en un concurso. ¡Qué padre! ¿Cómo se te ocurrió la idea para escribirlo?
tomé varias ideas de cuando me hacía bullying y otras que me las imaginé de mi mente. Entonces, algunas de las historias de las que tú hablas fueron reales. ¿Tú has vivido bullying? Sí. Como Juan que sufrió bullying por no ser lo suficientemente alto. Y sí, a mí también me hacían bullying por no ser tan alto. Ok. Qué valiente eres, Isaac. ¿Qué parte del cuento fue la que más te gustó escribir? Cuando el monstruo hizo su primera aparición. Ahí apareció de la oscuridad. Okay. ¿Y te costó trabajo escribirlo o fue fácil para ti? Fue fácil, porque era recordar de cuando me hacían bullying, pero a la vez era difícil para inventar algunas cosas. Qué interesante. Como el nombre y así. ¿Y el nombre de dónde surgió? Pues de un cuento que yo leía desde chiquito y que a mí me encantaba. Y también de algunas películas y así. Qué padre. ¿Quién te apoyó o quién te animó mientras participabas en el concurso? Mi madre, mi mamá. ¿Qué aprendiste de esta experiencia? De que tengo una imaginación amplia. Ay, qué padre que puedes reconocer esa habilidad que tienes. ¿Hay algún maestro o maestra que te haya ayudado a confiar en ti para escribir? Pues no. ¿Fue algo que nació en ti? Sí. ¿Por qué crees que es importante que los niños y las niñas puedan expresar lo que sienten? Porque no debemos callarnos. Es importante hablarlo con alguien de confianza. Excelente, Isaac. Qué bueno que pienses así. ¿Qué le dirías a otros niños o a otras niñas que quieren hacer algo, pero les da pena o creen que no pueden? Que lo intenten, que no les dé pena. Todos tenemos cualidades diferentes. Me sorprende tu madurez, Isaac. Gracias. ¿Qué consejo les darías para que se animen a participar en concursos o actividades como esta? Que se animen. No sabrán de lo que son capaces si no lo intentan. Wow. La verdad me emociona, Isaac, escucharte. ¿Te gustaría seguir escribiendo más historias en el futuro? Sí. ¿Qué tipo de historias? Sobre como tipo animales que viven aventuras o como este cuento, pero ya con otros personajes ficticios como robots o animales o así. Qué padre. El personaje principal es un niño llamado Juan, que si bien ya más o menos nos hablaste que ese personaje surge de vivencias que tú mismo tuviste. Aparte de sufrir bullying, ¿qué otras cosas tiene en común Juan contigo? Pues le puse de nombre Juan porque para mí es un nombre chistoso y de común. Pues de común. Pues como Juan le temía a la oscuridad, yo también tenía miedo. Pues ahí corría cuando apagaba la luz para que según no me atraparan los monstruos. Ok, entonces esa parte del cuento realmente tú la viviste, tú hacías eso cuando apagabas la luz. Sí. Ok. El monstruo ayuda mucho a Juan durante la historia. En la vida real, en tu vida, ¿quién representa el monstruo para ti? El que representa el monstruo es mi mamá, porque las mismas frases que ha dicho el monstruo fueron las mismísimas que me ha dicho mi mamá. Y de por qué el monstruo es amigo de Juan, es porque es porque todos necesitan un amigo. Yo creo que tu mamá se va a sentir bien orgullosa cuando escuche esto, ¿no crees? Sí. ¿Qué mensaje te gustaría que otros niños y niñas aprendieran al escuchar tu historia? De que son capaces de todo, que cuando quieran hacer algo,
que lo hagan, que no tengan miedo de que si alguien los molesta o así, que ellos hagan lo que quieran hacer, lo que los haga felices. Yo creo que nosotros como adultos también vamos a aprender mucho de ti, Isaac. En tu cuento, Juan aprende que es especial, aunque otros niños lo molesten. ¿Qué cosas crees que hacen especial a cada niño o a cada niña? Sus cualidades y formas de pensar. Ajá. Ok. Juan al principio se queda callado cuando lo molestan, pero después decide pedir ayuda. ¿Por qué crees que a veces a los niños y a las niñas les cuesta trabajo contar cuando alguien los trata mal? Pues creo que tal vez porque esa persona que los trata mal los amenaza. O miedo de que si le cuento a mi mamá de que me molestan o así, que no me vaya a creer. Puede ser, ¿verdad? A veces los adultos no sabemos escuchar a los niños, es cierto. El monstruo ayuda a Juan a confiar más en sí mismo. ¿Qué cosas crees que pueden ayudar a un niño o a una niña a sentirse más seguro y creer en lo que puede lograr? Pues, en mi opinión, pues fomentar una comunicación sin juzgar, fortalecer su autoestima, resaltando sus cualidades. Excelente, Isaac. Si un niño o una niña que escucha tu historia está pasando por algo parecido a lo que pasa a Juan en tu cuento, ¿qué mensaje de ánimo te gustaría darle? Que no se deje mandar por alguien que lo molesta, y si lo siguen molestando, que le diga a alguien de confianza. Muchas gracias, Isaac. Tus respuestas son muy enriquecedoras. Agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros tu historia, tus ideas y lo que aprendiste durante esta experiencia. Tu cuento nos recuerda que todos los niños y las niñas tienen algo valioso que decir, y ahorita lo acabamos de comprobar al escucharte, y que expresar lo que sentimos puede ayudarnos a comprendernos mejor y a apoyar a los demás. Historias como Juan y el monstruo nos muestran que la valentía no siempre significa no tener miedo, sino aprender a pedir ayuda, confiar en quienes nos rodean y reconocer que cada persona es especial a su manera. ¿Te gustaría mandar un mensaje especial, ya sea a alguno de tus compañeros, a tu mamá? Pues sí, a mi mamá. ¿A tu mamá? ¿Qué te gustaría decirle? Pues gracias de acompañarme en el concurso y cuando escribí mi cuento. Desde cuando sentí que no lo iba a lograr, tú me ayudaste. Pero sí lo lograste, Isaac. Y mira, ahora vas a salir en el radio y muchas personas van a conocer tu historia. Gracias, Isaac, por inspirarnos con tu creatividad. Eres un niño muy creativo. Gracias por recordarnos que cuando los estudiantes se sienten escuchados, valorados y acompañados, pueden desarrollar todo su potencial. Y yo creo que en esta historia o en esta experiencia que tú nos compartes, podemos resaltar también la importancia que tiene el apoyo de la familia, ¿verdad? Sí. Sí. Y a quienes nos escuchan, les invitamos a seguir fomentando espacios donde las emociones, la imaginación y la inclusión formen parte del aprendizaje cotidiano. Esto fue Voces de la Investigación, un podcast realizado por el sexto semestre del doctorado en educación de la UPENESH Unidad Cuauhtémoc, dirigido por la doctora Vanessa Ledesma López y producido por Radio Universidad. Gracias por escucharnos. Cerramos micrófonos, pero abrimos conversaciones, porque investigar también es transformar. Hasta la próxima.